Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está causando revuelo en el mundo del espectáculo, y tiene como protagonistas a Burak Özçivit y su compañera de set. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué papel juega Neslihan Atagül en esta situación inesperada? Todo comenzó cuando las cámaras captaron un momento de tensión entre Burak Özçivit y su compañera en el set de grabación de su nueva serie. La química entre ellos parecía haberse roto de manera repentina, y los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales. Muchos apuntaron inmediatamente a Neslihan Atagül, ex compañera de Burak en un exitoso proyecto pasado, como la razón detrás de esta nueva crisis. Dicen que cada vez que hay un problema, todo el mundo menciona a Neslihan, comentó un miembro del equipo técnico, visiblemente sorprendido por la magnitud del escándalo. Según testigos en el set, la discusión comenzó por un desacuerdo en una escena importante. Burak, conocido por su profesionalismo, levantó la voz en un momento de frustración. «Esto no puede seguir así, necesitamos resolverlo ya», exclamó frente a todos. Su compañera, visiblemente afectada, respondió con firmeza: «No me responsabilices de algo que no está en mis manos». El ambiente se tornó tan tenso que la grabación se detuvo por varias horas. En paralelo, las redes sociales estallaron. Hashtags como #Burak Neslihan y #crisis en el set se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Los fanáticos comenzaron a especular, recordando la intensa relación profesional que Burak y Neslihan compartieron años atrás. Ellos tenían una química increíble en pantalla, quizá nunca se apagó del todo, escribió una usuaria en Twitter. Otra fan respondió: «Es injusto culpar siempre a Neslihan, ella ni siquiera está en esta serie». A pesar de todo, fuentes cercanas aseguran que la amistad entre Burak y Neslihan sigue intacta y que no existe ninguna relación romántica ni conflicto entre ellos. Sin embargo, la prensa no dejó pasar la oportunidad de presionar. En una breve declaración a la salida de un restaurante en Estambul, Burak aclaró: «Estoy cansado de que cada problema en mi carrera lo relacionen con Neslihan. Ella no tiene nada que ver con lo que sucede en el set, respeten su vida y la mía». Estas palabras generaron aún más conversación, ya que algunos lo interpretaron como un intento de cerrar el tema definitivamente, mientras que otros vieron en su tono un rastro de molestia acumulada. Por su parte, Neslihan también fue abordada por periodistas y, con una sonrisa serena, respondió: «Le deseo lo mejor a Burak y a su proyecto. Mi vida sigue un camino diferente, no necesito justificarme cada vez que aparece mi nombre en una noticia que no me pertenece». Su declaración fue aplaudida por muchos seguidores, quienes consideran que la actriz ha sabido manejar con elegancia situaciones mediáticas difíciles. Mientras tanto, dentro del set la tensión no desapareció de inmediato. La producción trabajó arduamente para restablecer la calma y continuar con el rodaje. «Fue un día complicado, pero confío en que todo se solucionará», confesó un asistente de dirección. La compañera de Burak, aunque dolida por las insinuaciones, intentó mantener la profesionalidad. «Mi único interés es que esta serie salga adelante, no busco polémicas», aseguró a un medio local. Los rumores, sin embargo, no hicieron más que crecer. En distintos foros de fanáticos comenzaron a circular supuestas filtraciones que aseguraban que la relación entre los protagonistas estaba completamente rota. Aunque ninguna de estas versiones fue confirmada por fuentes oficiales, el eco mediático fue tan fuerte que la productora se vio obligada a emitir un breve comunicado: «El equipo continúa trabajando en armonía. Cualquier diferencia ha sido superada y pedimos respeto hacia nuestros actores». El comunicado, lejos de calmar las aguas, abrió nuevas interpretaciones. Algunos lo tomaron como una confirmación velada de que, efectivamente, existieron problemas serios. Otros lo leyeron como una estrategia para frenar la avalancha de titulares que no dejaban de multiplicarse. El público, dividido, esperaba ansioso la próxima grabación pública o aparición conjunta para analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra. Los programas de espectáculos aprovecharon la oportunidad para invitar a expertos en lenguaje corporal. En varios canales de televisión se transmitieron imágenes del altercado, analizadas con lupa por psicólogos y especialistas en comunicación no verbal. «La postura de Burak revela frustración acumulada», señaló uno. «Ella, en cambio, transmite distancia y una necesidad de defensa», añadió otra experta.
Estas interpretaciones, aunque subjetivas, añadieron combustible al fuego. En paralelo, la figura de Neslihan siguió apareciendo en los debates. Muchos recordaron que la actriz atravesó en el pasado situaciones similares, donde fue vinculada a rumores que nada tenían que ver con ella. Esta vez, sin embargo, la ola mediática alcanzó una magnitud internacional. Revistas en Europa y América Latina retomaron la noticia, relacionando a los tres actores como si se tratara de un triángulo de intrigas digno de un guión. A nivel personal, Burak intentó mostrarse sereno en sus redes sociales. Publicó fotos con su familia y mensajes motivacionales sobre el valor de la paciencia y la importancia de la unidad en los momentos difíciles. Sin embargo, cada publicación era reinterpretada bajo la lupa del escándalo. ¿Será una indirecta para su compañera?, preguntaban algunos seguidores en los comentarios. La compañera de set, por su parte, optó por un silencio estratégico en redes, apareciendo únicamente en publicaciones relacionadas con el proyecto. Su profesionalismo fue reconocido por algunos colegas, pero criticado por otros, que consideraban que un mensaje directo habría ayudado a desactivar la polémica. Los días siguientes estuvieron cargados de especulación. La prensa estacionada frente a los estudios de grabación buscaba cualquier señal, una llegada por separado, un saludo frío, un cambio en el guión. El ambiente es de tensión controlada, filtró un periodista acreditado, describiendo que aunque las grabaciones continuaban, la energía en el set se sentía distinta. En medio de todo este revuelo, los productores organizaron una reunión privada con ambos protagonistas para intentar reforzar el vínculo y garantizar que la serie no se viera afectada. Tenemos un compromiso con la audiencia y no podemos permitir que lo personal opaque lo artístico, fue el mensaje transmitido durante ese encuentro. La reunión parece haber dado frutos. Semanas después, Burak y su compañera se dejaron ver en una entrevista conjunta, promocionando la serie. Aunque algunos notaron cierta rigidez en sus sonrisas, la interacción fue cordial y los rumores empezaron a perder fuerza. No obstante, la sombra de Neslihan seguía siendo invocada cada vez que un medio buscaba un titular llamativo. En definitiva, este episodio puso en evidencia la enorme presión que enfrentan las estrellas del entretenimiento, donde cualquier gesto puede convertirse en un escándalo global. La historia aún no parece haber llegado a su capítulo final, pero lo cierto es que tanto Burak como sus compañeras de profesión tendrán que convivir con la atención constante de la opinión pública. Y mientras la serie continúa su marcha, el público sigue expectante, preguntándose si lo que ocurre fuera de cámara superará en drama a la ficción que ven en pantalla. Una vez más, la línea entre realidad y espectáculo se desdibuja, dejando a todos atrapados en una narrativa que, de una u otra forma, mantiene viva la conversación. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que realmente Neslihan tiene algo que ver con esta crisis, o se trata de una exageración mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos llenos de las noticias más calientes del espectáculo. Hasta la próxima.